días y buenas tardes. Mi nombre es Ivana Barea y les voy a contar brevemente lo que venimos realizando en Melilotus albus, en trébol de olor blanco, en líneas de investigación y puntualmente en mejoramiento genético. Soy docente de la UNOVA y bueno, más adelante les voy a contar. ¿Cómo que no pasa? Bueno, probablemente esta introducción, muchos, los que conocen la especie, sepan de qué estoy hablando, pero para los que no están familiarizados con el Melilotus, les voy a contar brevemente algunas características agronómicas que se destacan de la especie. Como que, por ejemplo, hablamos de Melilotus albus y es trébol de olor blanco, pero existen otros Melilotus. El género Melilotus comprende aproximadamente 20 especies, y que es un género que está muy distribuido en el mundo, ¿sí? Antiguamente se lo consideraba una maleza a esta especie porque estaba mezclado, se lo encontraba mezclado con cereales de invierno, como el trigo, por ejemplo, y cuando llegaba el momento de la trilla, se cosechaba junto con los cereales de invierno al Melilotus. Y esto le confería un olor desagradable al grano, y también eso se transmitía a la harina, ¿sí? Esto se debe a, ya les voy a contar la próxima diapositiva, esto se debe a que el Melilotus tiene una sustancia que se denomina cumarina y que le confiere ese olor. Y es algo perjudicial o que no es deseable. Bueno, como les decía, cuando hablamos de Melilotus, hay muchos Melilotus. Tenemos, en lo que yo me voy a basar, todavía no me ambienté, a lo que me voy a enfocar es a Melilotus albus, que es el trébol de olor blanco y es una especie que se le cultiva como anual, pero existen otros como el Melilotus amarillo, que es el Melilotus officinalis, o el indicus, que también lo voy a nombrar. Bueno, es una forrajera leguminosa, tiene amplia distribución, que ya lo dije, y bueno, esa amplia distribución comprende zonas templadas, desde zonas templadas a zonas subtropicales, y desde suelos arenosos a suelos arcillosos. Es muy adaptable a distintas zonas, y se adapta también a una amplia gama de suelos, como por ejemplo suelos que tengan baja fertilidad y que sean alcalinos. Es una especie que tolera niveles altos de pH y que puede llegar a tolerar niveles hasta de 10 de pH. Se sabe que tolera las heladas y las sequías, y el crecimiento que tiene es otoño-invierno primaveral. Bueno, y hay como una marcada tendencia a que se desarrolle el cultivo hasta unos 600 milímetros. Tiene una raíz muy profunda, ¿sí? Que llega a 1 metro, 1,5 metros de profundidad, y lo cual hace que tolere la presencia o la ausencia de las napas freáticas. Esa es la especie de la que vamos a hablar. Se siembra, como es otoño-invierno primaveral, a principios de otoño. La densidad de siembra es variable, puse 5 o 6, pero puede ser mayor. Como es una leguminosa, como ya habló también Omar, es una especie que tiene la capacidad de fijar el nitrógeno, y también es una especie, bueno, es alógama y tiene la capacidad de ser visitada por abejas, entonces se la conoce como una especie melífera. Y las abejas la visitan y la miel que produce es más oscura. Y bueno, la producción de semilla es escalonada y también es abundante, ¿sí? Y bueno, lo que tiene como característica es que tiene una presencia de semilla bastante dura, ¿sí? Entonces, esto ocasiona problemas en la germinación o incluso ocasiona la siembra escalonada. Es una especie que es muy erecta, tiene un crecimiento en altura muy importante, que puede llegar hasta el 1,5 metros o 2 metros, aunque con un corte o un pastoreo esto no ocurre. Tiene una importante dominancia apical, por eso ocurre, y al cortarlo o al consumirse por el animal, esa dominancia apical se rompe.
y es muy ramificado. Una vez que se rompe la dominancia apical, se ramifica. Tiene polinización cruzada, que lo dijimos, y los tallos se lignifican importantemente, lo cual le genera un problema porque aumenta la lignina en el tallo y se genera un desbalance en la relación hoja-tallo. Entonces, esto genera un problema porque lo que nosotros deseamos para el consumo del animal es la hoja, contrariamente al tallo. Entonces, vamos a tratar de buscar alta proporción de hojas respecto a tallo. Y bueno, y como les decía, la presencia de cumarina le provoca un olor que es desagradable y que es similar al olor de una manteca rancia. Entonces, en los animales y en los animales en tambos y en animales de leche, le provoca problemas. Entonces, bueno, la cumarina se puede transformar en dicumarol y bueno, eso genera que la protombina, que es una proteína, facilita la coagulación de la sangre y entonces inhibe la producción de hemorragias. Entonces no se recomienda el trébol de olor en animales que estén próximos a parir. Y bueno, también es otra recomendación o otro aspecto a tener en cuenta cuando queremos confeccionar henos en base a Melilotus, porque debemos tener precaución en cuanto al almacenamiento, justamente por esto que les estoy diciendo de la cumarina. Entonces, bueno, el contenido de cumarina también varía en relación al tipo de especie que estemos hablando. Si hablamos de un Melilotus salvus, es probable que encontremos menores contenidos de cumarina respecto a un Melilotus indicus, por ejemplo. Entonces, bueno, terminando con esta introducción general de la especie, esto ya lo dijeron mis compañeros, la superficie agrícola ha aumentado y, bueno, como consecuencia nosotros estamos, nosotros estamos tratando de intensificar esa producción forrajera en ambientes que hoy en día son más restrictivos. Entonces, el objetivo es producir en un ambiente donde es complicado. ¿Y qué sucede? El trébol de olor blanco es una leguminosa que podría ser una opción. ¿Por qué? Porque el trébol y la alfalfa, que son otras dos leguminosas que serían quizás más apetecibles o más deseadas, no prosperan en esos ambientes. Es por eso que el Melilotus es podría ser una opción para esos ambientes. Entonces, bajo la premisa de que el Melilotus puede crecer en condiciones adversas y que tolera la extrema escasez y los excesos de humedad y de suelo, es por eso que el Melilotus es una especie importante para incorporar en este tipo de suelos, que son suelos muy salinos y que se anegan con frecuencia. Entonces, ahora les voy a contar algunas líneas de investigación que se están haciendo en la especie. Esto corresponde les voy a contar brevemente lo que estoy haciendo en mi tesis doctoral. Andrea Tomás del INTE Rafaela es mi directora y Adriana es mi codirectora, y lo estoy haciendo en la Universidad de Rosario. Lo que quiero hacer primeramente es evaluar el comportamiento que tengo en una colección de 18 familias de medios hermanos y lo voy a hacer bajo condiciones de salinidad y anegamiento. El próximo objetivo es determinar cuáles individuos son tolerantes y cuáles son susceptibles a estos dos estreses. El próximo objetivo va a ser seleccionar a aquellos individuos que tengan algún comportamiento deseable y que muestren tolerancia a la salinidad y al anegamiento. Luego voy a determinar si esas diferencias en la respuesta tienen una base genética y la voy a cuantificar. Y luego voy a tratar de correlacionar esa respuesta a la salinidad y al anegamiento, porque lo voy a enfocar como dos aspectos separados. Y luego voy a tratar de encontrar una correlación entre los genotipos que resulten tolerantes. Entonces,
Lo que primero realicé es un ensayo de hidroponía, en condiciones hidropónicas, en donde expuse a estas 18 familias de medios hermanos en un experimento hidropónico. ¿Por qué en hidroponía? Porque bueno, lo que yo quiero es poner a todas las familias bajo una condición salina que la voy a fijar. Entonces, al ponerlo en condiciones de hidroponía, elimino cualquier otro efecto. Entonces, los nutrientes se los voy a otorgar yo a las familias a través del agregado de una solución Howland que preparo. Esa solución Howland tiene macro y micronutrientes, entonces estoy controlando todos los nutrientes que voy a aplicar en el ensayo, ¿sí? Por eso lo realizo en hidroponía y no en tierra. Bien, entonces voy a exponer las 18 familias a condiciones de hidroponía y voy a fijar 2 tratamientos. Voy a poner a las familias en condición de control, es decir, que solo con nutrientes, y al resto del otro tratamiento va a ser un tratamiento salino. Es decir, voy a fijar un nivel de salinidad al que voy a probar estas familias. Lo hice con 10 individuos por cada familia y 3 repeticiones. Acá se puede ver el ensayo en donde cada maceta contenía 10 individuos y una maceta era una control y otra maceta era salino, y las 18 familias están aleatorizadas acá en 3 repeticiones. ¿Sí? El medio acá en la maceta es líquido y acá se encuentra la solución Howland y la sal. Y bueno, observábamos diferencias en crecimiento radicular, diferencias en crecimiento de biomasa, diferencias en el tamaño de folíolo. ¿Sí? Algunas de las variables que se midieron para tratar de determinar esa disminución en el crecimiento que teníamos como hipótesis fueron altura de hoja, número de hojas, biomasa, ¿sí? Se hizo un corte de forraje, entonces se midió la biomasa, se separó las hojas o los folíolos de los tallos, área foliar, la senescencia foliar a través de ese dispositivo que ven ahí. A través de ese dispositivo veíamos el verdor o el contenido de clorofila y el porcentaje de daño que lo calculábamos comparativamente el comportamiento de las familias en condición salina respecto a la condición control. Acá estamos en gabinete separando los folíolos de los tallos para poder determinar el peso seco de hoja y de tallo. Acá estamos con el medidor de área foliar, en donde colocábamos una cantidad fija de folíolos por planta y lo pasábamos por el medidor. ¿Sí? Ahí está el ensayo completo y tomando alguna medición. Y bueno, ¿qué observamos en este ensayo? ¿Qué conclusiones podemos tener? Bueno, que las familias se comportaron distinto, que había familias que produjeron más biomasa y había familias que menos. Y de todas esas familias elegimos 5. Las elegimos por su comportamiento en producción de materia seca y por su poca disminución en el rendimiento. Acá tenemos, en el primer gráfico tenemos la situación control, ¿sí? Que sería el Howland y 0% de cloruro de sodio. Y en la condición que sigue tenemos la situación salina y la solución Howland con los 240 milimolar. Estos son las 18 familias y el origen que tuvieron, ¿sí? De dónde se recolectaron. Y lo que podemos ver acá es el porcentaje de daño que tuvieron las familias, y podemos ver que las familias seleccionadas presentan menor porcentaje de daño, ¿sí? Son las barras más bajas. Luego, para corroborar esto, lo que hicimos fue un análisis de componentes principales y podemos ver que las familias seleccionadas se encuentran en esta área, que justamente es el área contraria en donde se correlaciona contrariamente con el porcentaje de daño de cada fracción. Entonces, lo próximo que hicimos fue llevar a estas familias que seleccionamos al campo
hicimos un lote de policruzamiento y las cruzamos para luego poder evaluar su descendencia. Acá están en el campo las familias seleccionadas. Lo único que hicimos es llevarla al campo y dejar que se crucen libremente, debido a que es una especie alógama. Y actualmente lo que estamos haciendo es evaluar la descendencia de lo que llevamos al campo en invernáculo, de vuelta en condiciones de hidroponía, para evaluar el comportamiento. Está previsto para el año que viene continuar con esto, pero en lugar de hacerlo en hidroponía, hacerlo en suelo salino, ¿sí? Es decir, colectar suelo y colocarlo en macetas y controlar de vuelta los mismos parámetros, las mismas variables, pero no en un medio hidropónico, sino en suelo. Y el otro aspecto que estábamos abordando es anegamiento. Y al anegamiento lo queremos llevar a cabo de la misma manera, evaluando estas mismas 18 familias y exponiéndolas a una condición de anegamiento. ¿Qué es lo que se sabe del anegamiento? Bueno, no es mucho lo que se sabe de anegamiento en Melilotus. Lo que tampoco sabemos es cómo realizarlo, porque no hay muchos antecedentes. Entonces, lo que estamos tratando de determinar es cómo llevarlo a cabo. Y bueno, primero vamos a ver qué capacidad tiene la planta de tolerar, cuántos días puede tolerar ese anegamiento y qué lámina le vamos a aplicar, cómo vamos a simular ese anegamiento temporario o ese encharcamiento que tiene que soportar la especie. Esa es una prueba que hicimos como para ver qué cantidad de agua tendríamos que aplicar y cuánto tiempo podríamos dejar las plantas expuestas al agua o al anegamiento. Entonces ahora el desafío es tratar de concluir en cuanto a ambos estreses, o sea, la familia que toleró la salinidad también tolera el anegamiento, o la que toleró el anegamiento tolerará la salinidad. Entonces, bueno, vamos a tratar de correlacionar los resultados. En este momento no tenemos los resultados finales, pero esa es la idea. Los antecedentes dicen, la bibliografía dice que Melilotus siculus es una especie que tolera ambos estreses. Entonces, de ahí surge el interés en tratar de encontrar germoplasma que tolere ambos estreses, pero en Melilotus alba. Otra de las actividades que estamos realizando, que ya no responden a mi tesis doctoral, sino que acá, por ejemplo, hemos establecido otro ensayo de hidroponía en Melilotus, en donde hemos fijado dos niveles de salinidad, uno mediano y otro más extremo, en donde esto los estamos usando para una tesis de grado, ¿sí? Y lo terminamos al ensayo hace 15 días, así que todavía resultados de esto no tenemos. Ahí están las plantas en el invernáculo. Y esta es otra tesina que está en marcha, que es para realizar una caracterización en el alto y en el bajo de acá de la escuela, para exponer a algunas de estas familias a condiciones de campo reales, pero en planta espaciada, ¿sí? En donde se van a hacer evaluaciones agronómicas en el alto y en una condición, o sea, en un suelo bueno y en un suelo salinosódico. Acá se puede ver un ensayo, por ejemplo, como ya mostró mi compañera, de planta aislada de Melilotus. Otra de las actividades que también se realizó es otra caracterización. ¿Por qué caracterizamos tanto? Porque bueno, es también base para el mejoramiento. Caracterizar es importante para cualquier actividad de mejoramiento. Entonces, bueno, acá se caracterizaron poblaciones naturalizadas en el alto y fueron 22 poblaciones durante 2 años que se hizo. Bueno, este es el material que evaluamos y acá están las poblaciones que se evaluó. Hay poblaciones que se comportaron mejor y tuvieron mejor rendimiento de biomasa, como esta, la Armel 7 y la Armel 23, y los ecotipos tuvieron un bajo rendimiento. Y bueno, algunos, estos son los cultivares comerciales, el faraón y este es el domador, que tuvieron un comportamiento más intermedio. Y acá podemos ver cómo los ecotipos se ubican en esta parte del gráfico, contraria al peso de materia seca, es decir, que tuvieron bajo rendimiento estos ecotipos. Perdón. Y hay otros materiales como el Armel 09 que tuvieron mejor comportamiento.
Así que bueno, estos son algunos proyectos de investigación de que se han desarrollado en la especie y eso es todo.